¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Un placer. Bueno, la primera cortita, ¿va a ser candidato con María Ahí está. Eugenia Esto es para romper el hielo, ¿eh? Después lo más viene fácil. Es menor, perdón, la pregunta, el tema es menor. Lo importante, me parece a mí, que es entender que todos los argentinos tenemos que comprometernos. La pregunta no es por qué se compromete Manes, sino por qué en un país con un tercio de pobres, con chicos malnutridos, con una educación que merece una revolución, con faltas de política de Estado que incluyan lo que genera riqueza hoy, que es la ciencia, el conocimiento, la innovación, la creatividad, discutamos este tema de la candidatura. Yo me siento honrado que mucha gente lo plantee y que piense en mí, pero mi compromiso con el país no necesita de una candidatura. Yo, además de médico, de científico, de rector de la Universidad Favaloro, de contribuir con el legado de uno de los argentinos más importantes del siglo XX, hace 3 o 4 años que estoy recorriendo la Argentina, la recorrí 4 veces. ¿Ahora un poco más? Tratando de... No, ahora se ve más, pero tratando de contarle a la sociedad, primero, mi vida, porque a mí me transformó la educación. Para mí la educación y el conocimiento no es un eslogan, no es algo que queda lindo. Yo estoy acá charlando hoy por la educación, porque yo no nací ni en una élite, ni social, ni cultural, ni económica, y la educación me dio la posibilidad de conocer el mundo, de tener una voz en mi área a nivel internacional, una voz en mi país, en la sociedad, me abrió puertas y estamos siempre en la coyuntura. Y si queremos desarrollarnos de una vez por todas, tenemos que tener política de Estado. Entonces, lo urgente, la coyuntura es necesaria, pero nos lleva todo el tiempo a nosotros. Hay que trabajar en eso, en lo urgente, en la pobreza, en el hambre, pero también hay que trabajar en mediano y largo plazo, si no, no vamos a salir nunca de esta urgencia. Como investigador del cerebro, en realidad, los seres humanos necesitamos propósito en la vida, más allá de lo material. Necesitamos vivir por un propósito. Llega un momento que cuando uno tiene los ingresos básicos en la vida, necesita vivir por una idea, por un sueño. Y las sociedades también. ¿Y cuál es el sueño de la sociedad argentina? Bajar la inflación. Es importante, pero no es un sueño. Me resisto a pensar que mi país tiene el sueño del país de bajar la inflación. O la fuga o no permitir la fuga de divisas. Yo desde que soy chiquito hablamos de los mismos temas. En el 83 tuvimos un sueño, un clima de época, un paradigma. Ahora tiene que ser el conocimiento, que es mucho más que la educación, porque el conocimiento incluye cuidar los cerebros. En Argentina hay gente con malnutrición, hay chicos con malnutrición, hay gente que vive en la pobreza produce un impuesto mental. Es revolucionar la educación, claramente, pero además es instituciones fuertes, es creatividad, apoyo a la investigación, poner la investigación como matriz del Estado, que la investigación, que la ciencia y la tecnología crucen todos los ministerios. Eso es lo que nos necesitamos. Entonces, yo creo que la sociedad está desesperada por un paradigma. Yo trato de convencer lo que es pero si la sociedad tiene otro, bienvenido. Lo que estoy seguro es que necesitamos un propósito como país, no solo vivir en la coyuntura. Bueno, pero usted... Hace falta muchos liderazgos en Argentina, muchos. No, uno dice, falta un liderazgo. Bueno, está el presidente. Estamos cansados los argentinos del provincialismo. Sí, tenemos que generar instituciones fuertes, política de Estado. No tenemos que inventar la pólvora. Política de Estado... muchas instituciones fuertes, transparentes, sólidas, ejemplos y apostar al conocimiento, porque en una época la riqueza de los países fue el recurso natural, en otra época fue la industria. Hoy es la capacidad de inventar, de pensar, de ser creativos, y nosotros tenemos bastante problemas en un mundo que ya está apostando a eso. Nuestros vecinos están apostando a eso. Nosotros tenemos, como dije, malnutrición de 2 chicos de 2 años, uno es malnutrido en la Argentina, eso va a tener un impacto cerebral. La pobreza genera un impuesto cognitivo, porque si nosotros 3 viviríamos en la pobreza, pensaríamos qué comer en un rato, no estamos pensando en la semana, en el año, y muchas veces tenemos la idea de que de la pobreza se sale con buena alimentación, que hay que darla ya, hay que dar alimentación, que de la pobreza se sale con casas dignas, que hay que darlos, pero no es suficiente, ni una buena alimentación ni casas dignas, hay que dar un propósito. La educación hay que renovarla, hay que reinventarla. De 100 chicos que entran a la primaria en la Argentina se reciben alrededor de 34 y la mitad no comprende lo que lee de los que se reciben. O sea que estamos en un país donde la mayoría de los chicos no comprenden un texto. Hay que tener instituciones fuertes, infraestructura. Todo eso es el paradigma que para mí va a desarrollar la Argentina. No lo inventé yo, lo hacen los países del mundo. Y la sociedad que abrace esto, como está pasando, es muy promisoria. La sociedad sí está abrazando ¿Quién está haciendo esto en el mundo? Perdón, Eduardo. Sí. Los países más... Creo, percibe que en este año de cambio algo se insinúa que puede cambiar, o todavía hay un camino, para percibir eso todavía queda un camino muy largo.
Yo creo que el gobierno ha puesto líbido, por ejemplo, en insertar la Argentina en el mundo. Realmente ha puesto energía ahí. Que el mundo ha cambiado después es otro tema, pero... Y va a seguir cambiando. Está bien, pero ha puesto energía, se lo vio claramente. Ha puesto energía en bajar la inflación. Si los resultados son buenos o malos, lo definirán los expertos. Yo creo que hace falta una mayor energía en la ciencia que atraviese todas las barreras del Estado, en la educación, en la salud, y espero que sea el próximo desafío del gobierno. También creo que el paciente que recibió era un paciente complicado. Yo, para graficar lo que yo veo es que el año pasado se recibió un paciente que estaba a punto de infartarse, a punto de tener un infarto masivo del corazón. Este gobierno evitó el infarto, pero no le explicó al paciente bien que estaba por tener infarto. Y el paciente sigue con ciertos síntomas. Entonces, me parece que tenemos que abocarnos a estos temas con mucha energía. Y depende no de un ministro, no de un gabinete, no de un presidente, por más buen intencionado que sea, ni honestos y valientes. Depende de toda la sociedad y que el gobierno también se deje ayudar. No vamos a terminar sin preguntar.